Bendiciones, bendiciones. Bendecimos a todos los que se van a empezar a conectar en esta tarde. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, esté en sus corazones. Esperemos que la señal nos pueda funcionar bien y se pueda escuchar bien el audio. Mientras busco la palabra de Dios, busco en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Gloria a Dios. Dice la palabra bendita de Dios bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermosa palabra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros dejamos de ser hechura de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Y yo creo que de los que estamos aquí, la mayoría ya somos hijos de Dios porque ya aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga. Salvador, dice la palabra que a todos los que les recibieron les dio autoridad, potestad, derecho de ser llamados sus hijos. Entonces nosotros, una vez ya aceptando a Jesús en nuestro corazón, ya pasamos a ser hijos de Dios. La palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Creados en quién? En Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fuimos creados no para malas obras, no para vivir una vida infeliz, no para vivir una vida en tristeza, no para vivir una vida en esclavitud, no para vivir una vida en depresión, no para vivir una vida en ansiedad, no para vivir una vida en maltrato, no para vivir una vida en miseria. No fuimos creados para vivir una vida en esclavitud, una vida en enfermedad. Fuimos creados para vivir una vida plena en Cristo. Fuimos creados para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. Fuimos creados para vivir una vida feliz. Fuimos creados para vivir una vida plena en Dios. Fuimos creados para vivir una vida en salud, una vida en prosperidad. Para eso fuimos creados, para buenas obras, para hacer buenas obras en esta tierra. Dios no te trajo a esta tierra para que vivas una vida en esclavitud. Hay mucha gente que aún cristiana se pregunta o dice, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Por qué tú me trajiste a esta tierra, Dios? Si mira, vivo una vida en miseria, una vida en esclavitud, una vida en depresión, una vida en tristeza, una vida en maltrato. Hay mucha gente hasta incluso que le ha dicho a Dios que le quite la vida por los procesos y pruebas que le han venido, por la situación difícil que viven a diario. Pero hoy quiero desatarte una palabra que Dios me dio a mí en lo personal hace unos días atrás, hace aproximadamente, si no recuerdo mal, hace como 3 días. Recuerdo que era casi a estas horas cuando me puse a clamar y estaba orando en la sala, y mientras yo oraba, el Señor pedía por los enfermos. Yo decía, Señor, hay tanta gente enferma en esta tierra.
y empezaba a hablarle a Dios. Y mientras yo estoy hablándole a Dios, el Señor empezó a hablarme de una manera tan hermosa, de una manera que quebrantó mi alma, quebrantó mi corazón. Y Él empezó a hablarme con claridad y me dio esta palabra del cual yo creo que te va a ayudar mucho, te va a edificar demasiado. El Señor me da esta palabra y me dice, yo no creé, yo no creé, yo no hice a la humanidad para que viva una vida en esclavitud. Yo hice a la humanidad para que viva una vida en libertad, para que viva una vida plena en mí. Yo los creé para buenas obras. Yo los formé para buenas obras. Y esa palabra me alientó tanto y me dijo, yo no hice al hombre, yo no hice a la humanidad para que vivan una vida en esclavitud. Es el hombre quien se pone en la esclavitud. Yo no hice a la humanidad para que viva una vida enfermiza. Yo hice a la humanidad para que viva una vida plena. Lo creé, los hice para buenas obras. Y me dio esta palabra porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos ha preparado para buenas obras. Y esa palabra me daba el Señor hace unos días atrás. Nos formó para buenas obras. Es el hombre quien se pone la esclavitud, es el hombre quien se esclaviza. Y me dio una palabra más que está en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan, capítulo 8, versículo 36 dice lo siguiente. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo volveré a repetir. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mientras Él me daba esa palabra, yo no hice a la humanidad para que viva una vida en esclavitud. Es el hombre quien se pone en la esclavitud. Me dio esta palabra y me dijo, por eso apareció el Hijo del Hombre, para romper las obras del diablo, para desbaratar las ligaduras, para darle vista al ciego, para vendar a los quebrantados de corazón. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas, para romper cadenas, para pudrir yugos, para romper ligaduras. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El plan de Dios siempre fue que el pueblo viviera en libertad, que sus hijos tuvieran libertad y no esclavitud. Esa palabra trascendió hasta mi corazón, Él me la daba. El plan mío siempre fue darle libertad al hombre. Es el hombre quien se pone en la esclavitud, y meditando en la palabra verdaderamente, desde un principio, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, le dio toda la libertad de poder disfrutar el huerto donde Él lo había puesto, el lugar donde Él lo había colocado. Le dio todo lo que Él quisiere. Le dio todo lo que cualquier persona hubiera querido tener. Le dio paz, le dio libertad, le dio señorear sobre ese lugar, señorearse sobre ese lugar. Le dio todos los privilegios al hombre. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombre desobedeció a Dios. La única ordenanza que le dio Dios fue no comer del fruto que estaba en medio de ese huerto. El hombre tenía toda la libertad, pero el hombre pecó y desobedeció a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, es ahí cuando nosotros nos ponemos un lazo de esclavitud. Y desde ese momento el hombre se puso un lazo de esclavitud. La culpa no fue de Dios, la culpa fue del hombre por desobedecer a Dios. Y el hombre no puede decir
es que Dios le prohibió tantas cosas. Dios solamente le dijo que no comiese del árbol que estaba en medio de ese huerto. Fue lo único que Dios le ordenó a que no hiciese el hombre, y fue lo que vino haciendo, lo que vino haciendo. Lo que vino siendo el hombre fue eso. Aún Dios en su misericordia, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, el pueblo de Israel tenía más de 400 años siendo esclavo. Entonces, aún en su misericordia, Dios envió un libertador llamado Moisés. Dios envía a un libertador llamado Moisés, porque dice la palabra que la aflicción de su pueblo llegó hasta su presencia. La palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo que le pasa al hombre. A veces tenemos el mal concepto cuando estamos pasando una situación mala de reprocharle a Dios y le decimos a Dios: ¿acaso a ti no te duele lo que me está pasando a mí? ¿Acaso a ti no te duele esta enfermedad que estoy atravesando? ¿Acaso a ti no te duele el proceso que estoy atravesando? Y muchas veces por nuestro mal sentimiento o por nuestras emociones, que en ese momento nos vienen esas emociones, esos malos sentimientos nos llevan hablar cosas que no tenemos que hablar, y le decimos a Dios: ¿acaso no te duele lo que me está sucediendo? ¿Acaso tú no ves lo que me está pasando? ¿Acaso no existes? ¿Acaso no me miras? Dice el Señor: yo me duelo del castigo. Pero a veces no es culpa, bueno, nunca es culpa de Dios, siempre es culpa del hombre, que el hombre se pone lazos, que el hombre se pone yugos, que el hombre se pone ligaduras, que el hombre se acarrea consecuencias, que el hombre se acarrea muchas veces problemas. Es culpa del hombre. Siempre fue culpa desde un principio del hombre, porque el hombre desobedece a Dios. Y Dios, mirando lo que le pasaba a su pueblo Israel, él se lo dolía del castigo. Entonces él manda a un libertador, a Moisés, porque Dios no quería ver a su pueblo esclavo. Y gracias al instrumento que Dios utilizó llamado Moisés, ese pueblo fue libre después de tener cientos de años en esclavitud. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde que un bebé nacía en el vientre de una hebrea, del vientre de una hebrea, desde ese momento ese bebé ya era esclavo, ya venía con un lazo de esclavitud, ya venía con un yugo. Y Dios se duele del castigo. Entonces Dios manda a un libertador llamado Moisés. Dios intervino en la esclavitud que tenía su pueblo. Dios intervino en su pueblo. Qué hermoso es Dios. Él me daba esa palabra y cuando Él me la dio me quebrantó tanto que dije: es verdad. El plan de Dios desde un principio fue que la humanidad viviera en libertad. Ahora yo quiero que tú aprendas a que el plan de Dios contigo no es que vivas una vida miserable, una vida de esclavitud, una vida enfermiza, una vida llena de prejuicios. Su plan es que vivas una vida en libertad. Y te lo voy a volver a recordar, que somos hechura de Dios para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios desde un principio ha querido que la humanidad viva en felicidad, en libertad, sin prejuicios, sin esclavitud. Dios liberta a su pueblo Israel, les da la libertad que tanto anhelaban, pero una vez dándoles la libertad, les dio también promesas, porque Dios no solamente actúa con libertad, sino también actúa con beneficios para nosotros, con bendiciones para nosotros. Dios también actúa con promesas para nosotros mismos.
Y Dios no solamente su plan era darle libertad y librarlos de la esclavitud, sino darles promesas, darle bendiciones a sus hijos, donde les dio una promesa que llegarían a una tierra donde fluiría leche y miel. Dios siempre es bueno. Dios siempre ha sido bueno. Así que deja de pensar en este momento que Dios ha sido malo contigo. Deja de pensar en este momento que Dios no te mira, que Dios no existe, que tal vez Dios se ha olvidado de ti. Deja de pensar eso. Dios está al pendiente de ti. A Él le duele cuando un hijo le va mal, pero a veces nos va mal por nuestras propias acciones malas que hacemos ante los ojos de Hashem, del Eterno. Aún el pueblo siendo libre de esa esclavitud, donde lo tenía el pueblo de Egipto, el pueblo se volvió a poner esa esclavitud. El pueblo de esclavitud que Dios ya había roto con su poder, se lo volvió a poner el pueblo de Israel. Hicieron un becerro de oro y en ese momento se estaban nuevamente esclavizando. Se olvidaron del Dios que los había libertado de manos del faraón. Se habían olvidado del Dios que había descendido en columna de fuego durante la noche para calentarlos. Se habían olvidado de la columna de nube que había descendido durante el día para cubrirlos con su sombra. Se habían olvidado de las proezas. Es al hombre a quien le gusta vivir en esclavitud. Pero el plan de Dios no es ese. Después de todo, vino Jesucristo, el libertador de libertadores. Vino a darnos la libertad por medio de su sangre. Y aún dándonos Él el regalo de la libertad, aún así la humanidad se sigue poniendo lazos de esclavitud, sigue escogiendo el pecado antes que la libertad, antes que la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que Jesús nos da es diferente a la que el mundo nos da. La paz de este mundo es pasajera. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a romper cadenas, ligaduras, yugos. Es el hombre que le gusta vivir bajo esclavitud. Termino con esta palabra. El plan de Dios es que vivas una vida en libertad, una vida en salud. Abandona el pecado y verás cómo tu vida va a ser diferente. Abandona el pecado y verás cómo tu vida va a cambiar. Porque el pecado te aleja de Dios. Porque el pecado te aleja de la presencia de Hashem. Porque el pecado te hunde en tormentos. Porque el pecado te roba las bendiciones que Dios te quiere dar. El pecado te quita la felicidad. El pecado te avergüenza delante de Dios. El pecado te esconde de la presencia de Dios. Si David estuviera presente en este momento, el salmista y rey David, él te explicaría que el pecado te avergüenza delante de la presencia del Eterno, delante de la presencia de Hashem. Pero cuando tú vives una vida sin pecado, tu vida va a ser la vida que Jesús quiere que tú tengas.
una vida cerca de su presencia, una vida con paz, una vida con sanidad, una vida con felicidad. Hoy quiero orar por ti y que en el nombre de Jesucristo tú seas libre de todo lo que todavía te tiene esclavizado. ¿Qué es lo que te tiene esclavizado? La fornicación, el adulterio. ¿Qué es lo que te tiene esclavizado aún? ¿Qué pecado te tiene esclavizado? Hoy quiero orar por ti. Hoy Jesús quiere quitarte esa esclavitud, ese tormento, ese miedo, esa inseguridad. Y que tú seas libre de toda maldad y de todo pecado. En el nombre de Jesús. Hoy algo grande va a suceder. Mire que desde la mañana yo quería compartir esta palabra y ahorita me iba a poner a estudiar un poco la palabra, las escrituras. Y yo dije, no puedo empezar a estudiar las escrituras sin antes compartirle al pueblo lo que el Señor me dio hace unos días, donde Él me dijo, no quiero que la humanidad viva una vida en esclavitud, una vida enfermiza, una vida en miseria, sino una vida en libertad. Yo quiero orar por ti en esta hora. Padre, en tu nombre nos acercamos, Señor, delante de tu presencia santa estamos e invocamos tu nombre en esta hora juntamente con todo el grupo que está detrás, Señor, de esta pantalla escuchando tu palabra. Hoy, Señor, nos acercamos delante de tu divina y poderosa presencia, humillados, quebrantados, con humildad y con un corazón sincero, Señor. Me acerco, Señor, para pedir por cada uno de los que han escuchado esta palabra y esta palabra ha tocado lo más profundo de sus corazones. Yo te pido en tu nombre, Jesús, que desde este momento, Señor, las vidas puedan reconocer, puedan ser sinceros contigo y puedan reconocer qué es lo que aún los tiene esclavizados, para que en tu nombre, Jesús, ellos sean libres, para que en tu nombre, Yahshua HaMashiach, ellos sean libres de toda esclavitud. Hoy, del Dios del universo, bajo el nombre santo y poderoso de Dios, pedimos que todas las ataduras, que todas las ligaduras y que todos los yugos se pudran y que toda atadura sea rota bajo el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, tú sabes qué es lo que tiene esclavizado a cada uno de los oyentes, pero en tu nombre, Señor, toda cadena cae, Señor, por tierra. Soma quitaramastoroba candalaya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo pecado que tiene esclavizado este pueblo sea quebrantado por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Se va la depresión en el nombre de Jesús. Se va la ansiedad. Hay gente que vive con falta de paz. Hay gente que duerme sin paz. Hay gente que duerme pensando en el día de mañana. ¿Qué será en el día de mañana? Porque no tienen paz. Hay gente que se duerme pensando qué será de sus hijos. Y se han olvidado de la promesa escrita. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sondoroba, kindoroba, storoba, mastoroba, kendereba, kende. Usturumaya, staraba, kindoroba, sturumaya, soa. Hay gente que vive bajo ansiedad, bajo un ataque de ansiedad todas las noches. Hay gente que vive bajo tormentos.
Dios no te creó para que vivas una vida en esclavitud. Dios te ha creado para que vivas una vida en libertad, como lo dice Efesios capítulo, unas obras. Hay gente que está mirando este video y hay gente que va a ser tocada por Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Ángel Obed Ortiz sea tocado por la presencia de Dios. Sea tocado por la presencia de Dios. Y todo lo que está en desorden, Dios lo ordena en esta hora en tu vida. Toda vida desordenada sea ordenada en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tu vida sea alineada al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Alexandra Ortiz Rojas, hoy declaro que en tu casa se establece el gobierno de Dios en el nombre de Jesús, y que la presencia de Dios entre a morar a tu vida y a tu casa. En el nombre de Jesús, todo yugo y toda esclavitud sea quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Tu presencia, Señor, se puede sentir. Oh, mi alma adora al Rey de Gloria, al Rey del universo, Adonai. Mi alma te adora, Adonai, mi alma te adora. Se están cayendo las cadenas bajo el poderoso nombre del Dios de Israel, del Dios eterno, del Dios soberano. Se están pudriendo los yugos, se están pudriendo los yugos, se están pudriendo las ligaduras. Oro mastoroba kendere bastomaya kendorobai. Oro mando condoro bastiri bikende. Hoy, Señor, tu presencia está tocando las vidas. Sí, Señor. Javier Aguirre Campos sea libre en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre del Dios soberano, seas libre. Mire, hay gente que está bajo presión. Hay gente que hasta siente una opresión en el pecho. Hoy esa opresión se va de tu pecho. Hoy esa opresión se va de tu pecho. Hoy esa opresión se va de tu pecho. Se desliga toda opresión. Se desliga toda opresión. Dios te da libertad en esta hora. Yo no te vengo a hablar de un Cristo, de un Jesús que pone yugos, que pone ligaduras, que pone cadenas. Yo te vengo a hablar de un Jesús que las rompe, que rompe cadenas, que rompe ligaduras y que pudre yugos. Ese es el plan de Dios para contigo y para con cada uno de todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, por la palabra que hoy me dejaste compartir. Yo sé que algo ha pasado ya en tus hijos y ha sido tu presencia abrazadora que los ha acobijado, que los ha tocado. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te doy la gloria y la alabanza solo a ti. Que Dios me los bendiga a cada uno de los que estuvieron conectados en esta tarde. La shalom de Dios sea en cada vida. Nos vemos en un próximo video hablando acerca de la palabra que da vida, de la palabra de Dios. Shalom, shalom. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga.